La Nintendo Switch 2 es una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo. Es la sucesora de la Nintendo Switch y fue anunciada oficialmente el 16 de enero de 2025. Su presentación oficial se celebró en el Nintendo Direct del 2 de abril de 2025 y fue lanzada el 5 de junio del mismo año en la mayoría de los países. La consola comenzó su desarrollo en 2019, con un enfoque en la retrocompatibilidad con los videojuegos de Nintendo Switch. Al igual que Switch 2 utiliza diferentes modos que permiten que el dispositivo se use como una portátil, similar a una tableta, o se acople cuando se conecte a una pantalla externa, utilizando el dock. Presenta mejoras respecto a su predecesora, que incluyen una pantalla de cristal líquido más grande, más almacenamiento interno y controladores Joy-Con actualizados, denominados Joy-Con 2, que se adhieren magnéticamente al sistema horizontalmente. Los videojuegos están disponibles a través de tarjetas de juego físicas y de forma digital a través de la Nintendo eShop. Algunos títulos ofrecen versiones físicas llamadas tarjetas llave de juego, que carecen de datos en la tarjeta en sí y requieren que el usuario descargue su contenido a través de Internet. Algunos videojuegos de Switch pueden aprovechar el mayor rendimiento de Switch 2 a través de actualizaciones gratuitas o de pago. También conserva el servicio Nintendo Switch Online requerido para algunos videojuegos multijugador, y para proporcionar acceso a la biblioteca de videojuegos emulados de Nintendo Classics de consolas más antiguas. Los títulos de Nintendo GameCube se anunciaron como exclusivos de la Switch 2 bajo el nivel de paquete de expansión. El nuevo botón ubicado en el Joy-Con 2 derecho, que en su leyenda registra una C, habilita la función de Game Chat, una característica que permite a los jugadores chatear de forma remota, compartir sus pantallas y retransmitir imágenes desde una cámara web. Nintendo reveló la consola el 16 de enero de 2025, mientras que el 2 de abril anunció sus especificaciones completas y su fecha de lanzamiento. Los pedidos anticipados comenzaron el 9 de abril después de su revelación, con demoras que afectaron a Estados Unidos y Canadá debido a las medidas arancelarias en el gobierno de Donald Trump. Nintendo lanzó la Nintendo Switch original el 3 de marzo de 2017, desarrollada tras el fracaso comercial de la Wii U. La Switch se promocionó como una consola híbrida con modo portátil y de sobremesa acoplada, con mandos Joy-Con que podían separarse de la unidad principal para alternar en estas configuraciones. En comparación con las demás consolas del mercado en ese momento, incluidas PlayStation 4 y Xbox One, la Switch utilizaba un hardware computacional menos potente para mantener el precio de la unidad bajo pero suficiente para impulsar el tipo de juegos que Nintendo suele publicar, parte de la estrategia del océano azul a largo plazo de la compañía para diferenciarse de los demás fabricantes de consolas. La Switch se convirtió en la consola doméstica más vendida de Nintendo y, en 2023, en la tercera videoconsola más vendida en general tras la PlayStation 2 y la Nintendo DS. En el momento del anuncio de la Switch 2 en enero de 2025, la Switch había vendido más de 146 millones de unidades en todo el mundo. En una sesión de preguntas y respuestas a los accionistas en junio de 2023, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, declaró que Nintendo pretendía que la transición entre Nintendo Switch y su sucesora fuera fluida para los consumidores, y que planeaba mantener el sistema Nintendo Account de la consola. Al mes siguiente, Video Games Chronicle informó de que Nintendo había enviado kits de desarrollo de software para su próxima consola a socios desarrolladores y que Nintendo quería evitar la escasez que habían sufrido en su lanzamiento las otras consolas de novena generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S. Nintendo mostró la consola en una presentación privada durante la Gamescom en agosto. Entre las demostraciones técnicas había una versión del juego de Switch The Legend of Zelda, Breath of the Wild que se ejecutaba a una mayor velocidad de fotogramas y resolución, y la demo de Unreal Engine 5, de Matrix Awakens. El 7 de mayo de 2024, Furukawa reconoció oficialmente el desarrollo de la sucesora de Nintendo Switch, afirmando que se revelaría más información a finales de ese año fiscal. Los rumores de una nueva consola persistieron hasta 2024, y en el Consumer Electronics Show de 2025, celebrado a principios de enero, varios vendedores de accesorios de terceros destacaron el equipo previsto para la Switch 2, lo que llevó a Nintendo a emitir un comunicado en el que afirmaba que ninguna de las maquetas utilizadas en la feria era oficial. El 16 de enero de 2025, la Switch 2 fue revelada a través de los canales oficiales de Nintendo,
presentando su nuevo diseño y los mandos Joy-Con magnéticos, así como un adelanto de un próximo juego de Mario Kart. Un Nintendo Direct centrado en la consola fue anunciado para el 2 de abril de ese mismo año. Inicialmente se esperaba que la consola se lanzara a finales de 2024, pero en febrero Bloomberg News informó de que Nintendo había comunicado a los editores que retrasaba el lanzamiento hasta principios de 2025. The Nikkei, corroborando a Bloomberg, informó de que el retraso era para evitar la escasez y la reventa. Las acciones de Nintendo cayeron casi un 6% tras el retraso notificado. En agosto de 2024, Games Industry, VC y Eurogamer informaron de que la consola no se lanzaría antes de abril de 2025. El editor de juegos y fabricante de accesorios Nacon anticipó que la consola saldría a la venta dentro del año fiscal de Nintendo, que comienza en abril y finaliza el 30 de septiembre de 2025. El 16 de enero de 2025 fue anunciada a través de un corto tráiler en los canales oficiales de Nintendo, donde se mostraba la transición de la Nintendo Switch a la Switch 2. Años de rumores. Los rumores en la industria comenzaron ya en 2019 sobre un modelo de gama alta de la Switch, a menudo apodado Nintendo Switch Pro. En los medios, muchas de las características especuladas se incorporaron al modelo Switch OLED, lanzado en 2021. Nintendo confirmó a sus inversores en octubre de 2020 que estaba trabajando en su próxima consola. Digital Foundry afirmó que Nintendo podría haber estado trabajando en un modelo Pro para la Switch, pero para diciembre de 2022, parecía haber centrado por completo el desarrollo en la sucesora de la Nintendo Switch. Los informes judiciales del caso FTC contra Microsoft de 2023, que impugnó la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, incluyen referencias al desarrollo de la Switch NG por parte de Activision. Video Games Chronicle informó en julio de 2023 que Nintendo había enviado los SDK de su próxima consola a sus socios desarrolladores y que quería evitar la escasez que sufrieron las consolas de novena generación, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, en su lanzamiento. Nintendo presentó la Switch 2 en una presentación privada durante la Gamescom en agosto. Entre las demostraciones técnicas se encontraban una versión del juego de Switch de Legend of Zelda, Breath of the Wild 2017, con una mayor velocidad de fotogramas y resolución, y la demo de Unreal Engine 5 de Matrix Awakens 2021. Aunque Nintendo reconoció oficialmente el desarrollo del sucesor de la Switch para mayo de 2024, los rumores y las filtraciones de fotos de una nueva consola persistieron durante todo el año, además de una filtración de datos de Game Freak sobre el desarrollo del próximo juego de Pokémon para la sucesora de la Switch. En la Consumer Electronics Show, CES, de 2025, a principios de enero, varios proveedores externos mostraron accesorios previstos para la sucesora de la Switch, lo que llevó a Nintendo a emitir un comunicado aclarando que ninguna de las maquetas utilizadas en la feria era oficial. Nintendo presentó una demanda contra la empresa de accesorios para videojuegos Genki en mayo de 2025 por utilizar renders detallados y un modelo impreso en 3D de la Switch 2 en su presentación de la CES. Genki llegó a un acuerdo con Nintendo en septiembre de 2025, pagando una suma no revelada y comprometiéndose a evitar estrategias de marketing similares en el futuro. Precio y aranceles de Estados Unidos. Los analistas de Bloomberg LP pronosticaron que la Switch 2 se lanzaría a un precio inicial superior a los $400 estadounidenses, en espera del impacto de los aranceles impuestos en Estados Unidos que entraron en vigencia en abril de 2025. Sin embargo, afirmaron que se proyectaba que la consola tuviera un fuerte lanzamiento ayudado por su software exclusivo y la compatibilidad con la biblioteca de Switch. El precio de la Switch 2 finalmente se reveló en $450, 50% más que la Switch original en su lanzamiento, y provocó críticas por ser visto como excesivo. Nintendo anunció que los juegos de Switch 2 se venderían por $80, lo que provocó críticas adicionales. El precio hace que Switch 2 se convierta en la consola más cara de Nintendo, y su consola más cara en más de 30 años, cuando se ajusta por la inflación. El presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, declaró que el precio de la Switch 2 no se basó en los aranceles impuestos por la administración Trump el 2 de abril de 2025, como habían sugerido varias publicaciones, sino que se trata de una consola premium además de las otras 3 versiones de Switch que continuarían vendiendo.
Poco después de que se anunciaran los aranceles, Nintendo retrasó los pedidos anticipados en los Estados Unidos, alegando que requerían evaluar el impacto potencial de las tarifas y las condiciones del mercado en evolución. También se hizo un retraso similar para los pedidos anticipados canadienses culpando al mismo motivo. Bowser declaró que ya habían estado almacenando unidades de la consola a nivel mundial para poder satisfacer la demanda, y por lo tanto, era poco probable que afectara la fecha de lanzamiento de Switch 2. Sin embargo, otros analistas han sugerido que los aranceles de Estados Unidos pueden no haber sido un factor importante en el motivo del precio de la Switch 2, citando los precios ya crecientes de las consolas de videojuegos y el hecho de que Canadá y los países en Europa también tienen precios similares, entre otras circunstancias. Escribiendo en Aftermath, el periodista Luke Plunkett opinó que el aumento de la inflación posterior a la pandemia y la consiguiente crisis del costo de vida probablemente afectarían las ventas de la consola. Algunos fanáticos han hecho campaña para que Nintendo reduzca el precio de la Switch 2 y sus juegos a través de plataformas de redes sociales y en los chats de texto durante las transmisiones en vivo de la compañía. Los exgerentes de relaciones públicas de Nintendo, Keith Ellis y Chris Tejan, hicieron comentarios sobre la reacción negativa al precio, criticando a Nintendo por omitir los detalles del precio en la transmisión de presentación, lo que Ellis calificó de falta de respeto al consumidor. Ellis y Jan consideraron que dicha omisión generó confusión, ya que los consumidores tuvieron que buscar esa información en otros lugares, lo que agravó la reacción negativa. Además, sugirieron que la reacción al precio probablemente sorprendió a Nintendo y causó caos interno, y atribuyeron la falta de una declaración clara sobre el tema a los recientes cambios en la gerencia de la compañía, así como al actual equipo de relaciones públicas, que no tuvo que lidiar con una reacción negativa similar en su historia reciente. El informe de VGC de julio de 2023 afirmaba que la consola, al estilo de la Nintendo Switch, sería de tipo híbrido y podría utilizarse como consola de sobremesa y portátil, con cartuchos ROM para la distribución física de juegos. VGC informó de que la consola se comercializaría inicialmente con una pantalla LCD, en lugar de una OLED, para reducir costes. SAP Corporation declaró que llevaba suministrando pantallas LCD de Nintendo para la consola desde mediados de 2023, y la empresa de análisis tecnológico Omdia afirmó que probablemente se trataba de pantallas de 8 pulgadas. El supuesto sistema en un chip de la consola, el NVIDIA Tegra T239, nombre en clave Trace, se filtró en el ataque de ransomware 2022 de NVIDIA por parte de Lapsus$. Cuenta con una CPU ARM Cortex A78 Selecta-Core, una GPU NVIDIA T239 de 12 SMA y 12 GB memoria LPDDR5 de 128 bits. Los correos electrónicos internos de Activision del caso FTC contra Microsoft indicaban que, en términos de potencia, la consola sería similar a las de octava generación, como la PlayStation 4 y la Xbox One, aunque, al parecer, es compatible con la tecnología de supermuestreo de aprendizaje profundo, DLSS, de NVIDIA y el trazado de rayos, RTX, para permitir imágenes comparables a las de consolas más recientes. El 1 de enero de 2025 aparecieron supuestas imágenes de la placa base del sistema. Un usuario de Famiboards calculó entonces, basándose en las dimensiones físicas, que el sistema en un chip se produjo probablemente utilizando un nodo de proceso de 5 nm. Sin embargo, Richard Ledbetter de Digital Foundry llegó a la conclusión de que, en lugar de portar la arquitectura basada en Ampere a un nodo de proceso más pequeño, es más probable que se utilice el actual nodo de proceso de bajo coste de 8 nm de Samsung. Aunque este proceso plantea dificultades en cuanto al rendimiento y la duración de la batería, Ledbetter cree que pueden paliarse gracias a la naturaleza de las plataformas de hardware fijas que permiten implementar optimizaciones personalizadas. Junto con los puertos existentes del diseño de la Switch, que incluye un puerto USB-C en la parte inferior que también sirve como su fuente de alimentación y conector dentro de un dock, un conector para auriculares y una ranura para cartuchos, la Switch 2 incluye un segundo puerto USB-C en la parte superior de la unidad, usado para conectar la nueva Nintendo Switch Camera y poder cargarla en modo sobremesa. La Nintendo Switch 2 cuenta con mandos Joy-Con rediseñados, Joy-Con 2, que se conectan a la consola magnéticamente, en lugar del sistema de raíles de la consola anterior. Los Joy-Con existentes y los mandos Joy-Con Pro de la predecesora, Nintendo Switch,
son compatibles. Los nuevos mandos Joy-Con 2 también presentan un borde elevado y tienen botones y joysticks más grandes en comparación con la predecesora. Los nuevos Joy-Con 2 todavía cuentan con joysticks analógicos. Los Joy-Con 2 cuentan con sensores ópticos y pueden utilizarse como un mouse de computador. También incluye un nuevo micrófono. El dock incluye en la parte interior un puerto LAN, un puerto HDMI, puerto USB-C para el adaptador de corriente de la Switch 2 y un ventilador integrado. En el exterior cuenta con dos puertos USB-A, Joy-Con 2. Los mandos Joy-Con 2 presentan un diseño actualizado respecto a los Joy-Con originales. Además de ser más grandes para adaptarse a la consola, se acoplan magnéticamente a los laterales en lugar de utilizar un sistema de raíles. Se extraen pulsando un pequeño botón en el Joy-Con 2 que hace que un cilindro interno se extienda y se separe de la unidad principal. Nintendo afirmó que sus joysticks analógicos serían más grandes, suaves y duraderos. Los primeros informes sugerían que los nuevos joysticks utilizarían sensores de efecto Hall para solucionar los problemas de deriva que presentaban los modelos originales debido a la acumulación de polvo en el sistema analógico, pero Nintendo confirmó en abril de 2025 que no se utilizan sensores de efecto Hall. Los botones SL y SR en el lateral de los mandos se han agrandado considerablemente, y se ha añadido un nuevo botón, C, en el Joy-Con 2 derecho para activar la nueva función, Game Chat. Los mandos también pueden utilizarse como un ratón de ordenador en los juegos compatibles deslizándolos lateralmente. Ambos mandos Joy-Con 2 cuentan con una batería de 500 mAh con una autonomía estimada de 20 horas. Se pueden recargar conectándolos a la consola o mediante el soporte de carga. Se ha eliminado el sensor infrarrojo de los Joy-Con de primera generación.